Muchas gracias, buenas tardes, con este hermoso fondo musical para compartir con ustedes que el día de hoy, a propósito de la negativa de Morena, del oficialismo, de sus aliados y a confesión del presidente de la República de querer matar al INAI, es que acudí el día de hoy al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para presentar un juicio ciudadano, que es un juicio de protección de derechos políticos a propósito del impedimento del que estamos siendo sujetos las senadoras y los senadores para desarrollar con integridad nuestro derecho a votar por los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Lo que estamos alegando justamente con la presentación de este juicio ciudadano, que es un recurso jurídico que tenemos como mexicanas, como mexicanos, y además, en mi caso, como senador de la República, es que se nos están coartando nuestros derechos y se está impidiendo el derecho a ser votado en su acepción más amplia, en su expresión más amplia en términos del ejercicio de nuestros derechos políticos. Como representantes populares, en este caso como senador de la República, tenemos el derecho de ejercer nuestro cargo, de ejercer nuestra labor, de ejercer nuestras facultades a plenitud. Y lo que está ocurriendo el día de hoy es que por capricho de la mayoría, por la cerrazón del presidente de la República, se nos está coartando esa libertad y con ello se están obstaculizando el ejercicio de nuestros derechos políticos, como es el derecho que tenemos a votar por los comisionados del INAI. Este es un recurso jurídico adicional a los otros que ya se han presentado en otras instancias. En este caso, estamos acudiendo al Tribunal Electoral porque hay cuando menos un par de antecedentes que vale la pena traer a consideración. En el 2011, siendo diputado Jaime Cárdenas Gracia, y en el momento en el que la Junta de Coordinación Política se negaba a someter a votación en ese tiempo al Instituto Federal Electoral, a los integrantes del Pleno del Instituto Federal Electoral, justamente se interpuso un juicio ciudadano que terminó resolviendo favorablemente el Tribunal Electoral. Aprovechando este antecedente, es que el día de hoy acudimos a esta instancia, repito, a presentar este juicio ciudadano con la expectativa de que el propio tribunal resuelva en consecuencia y le ordene a la Junta de Coordinación Política presentar al Pleno del Senado de la República la lista correspondiente o el dictamen correspondiente para que sea votado a la brevedad. Esto es lo que queremos compartir el día de hoy con ustedes. No vamos nosotros a claudicar en la insistencia de tener al INAI en funcionamiento. Hoy cumple, por cierto, 2 semanas que está incompleto y que no puedo resolver los cientos de recursos que le corresponden en términos de acceso a la información y protección de datos personales, y hemos dicho que no vamos a escatimar ningún recurso ni jurídico ni político para tratar de obligar a la mayoría a que cumpla con su trabajo. Es inadmisible que el día de hoy tengamos un órgano constitucional autónomo, como es el caso del INAI, secuestrado por la cerrazón, por los caprichos e incluso por la ignorancia manifiesta del presidente de la República. Eso es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Coordinador, le pregunta Claudia Flores Barreto de N+. Senador, entiendo que le piden al tribunal que a su vez llame a la Junta de Coordinación para que se presente el dictamen en el Pleno y puedan votar. Pero no me queda claro, porque se trata del INAI.
el antecedente que usted da es un caso en el que Jaime Cárdenas Gracia, entonces diputado, planteó un asunto que tiene que ver finalmente con lo electoral, porque era la integración del INE. ¿Usted cree, qué base jurídica les permite pensar que aunque esta vez no se trate de un órgano que tiene que ver con elecciones, la instancia adecuada sea el tribunal y pueda ser atendible por este órgano? Y si ustedes le están pidiendo que este exhorto lo haga, ¿en qué tiempo? ¿Lo están presentando con carácter de urgente? ¿Qué modalidad están ustedes solicitando? ¿Que primero resuelva el incidente y luego el fondo? ¿Cómo? Es una muy buena pregunta, porque el alegato que justamente se esgrimió aquella vez y que esgrimimos hoy en día es el derecho a ser votado en su extensión más amplia, en su acepción más amplia. A ser votado significa la posibilidad de tener pleno ejercicio de nuestras facultades constitucionales. Y hoy lo que estamos alegando es que se está coartando nuestro derecho a votar por un dictamen, en este caso, que integraría o que debe integrar la Junta de Coordinación Política y debe pasar al Pleno. Ahí es donde se están obstaculizando, conculcando nuestros derechos político-electorales, toda vez que somos representantes populares. Por eso creemos que el Tribunal Electoral sí podría conocer de este asunto y podría darnos la razón y obligar a la Junta de Coordinación Política y al Pleno para que el tema se toque de manera inmediata. Por cierto, recordemos que justo lo que querían en la Cámara de Diputados hace algunas semanas era quitarle una serie de facultades al Tribunal Electoral. Nosotros lo que le estamos diciendo al Tribunal, repito, porque es un juicio ciudadano de protección de derechos políticos, es que nuestros derechos políticos, en este caso el derecho que tengo como senador a votar por los integrantes del Pleno del INAI, está siendo obstaculizada por la cerrazón de la mayoría. ¿Piden un plazo? ¿Piden que sea inmediato, urgente? Hay un plazo de 10 días aproximadamente sobre el cual tendría que resolver el Tribunal Electoral, toda vez que es un juicio de protección de derechos políticos, de tal suerte que no podría simple y sencillamente archivarse, tendría que atenderse en un plazo de 10 días. ¿Y a qué autoridad están señalando como responsable? La autoridad responsable es la Junta de Coordinación Política y el Pleno del Senado de la República, que son, en este caso, quienes están obligados a darle trámite correspondiente. Déjenme ampliar el comentario, porque justo lo que hemos intentado hacer en este tema del INAI es agotar todas las instancias jurídicas correspondientes. Por eso es que no vamos a dejar de intentar una más. Nosotros creemos que el tribunal puede pronunciarse al respecto, que está de por medio el respeto a nuestros propios derechos, a nuestras atribuciones constitucionales, y creemos que nos pueden dar la razón. No dudamos que tenemos la razón jurídica y espero una vez más que Morena y su mayoría entiendan que está de por medio la tutela de dos derechos constitucionales fundamentales. Gracias. La siguiente pregunta es de Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, senador. Buenas tardes. Si son 10 días, no me aclara si son naturales o hábiles, bueno, para que se resuelva el Tribunal Electoral, entonces ya no da tiempo a que se haga antes del 30 de abril, por lo que entiendo. Por otro lado, en realidad, ¿sí creen viable que una instancia electoral pueda resolver? Insisto en la pregunta de mi compañera, porque sí suena como que son instancias completamente diferentes. Digo, vemos el caso de la Corte ni siquiera le ha dado entrada al recurso interpuesto por el INAI. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Y si también podrían hacer ustedes un exhorto a la Corte para que ya por lo menos le dé entrada al recurso. Gracias. Sí, efectivamente el plazo podría exceder el periodo ordinario. Tendría que convocarse de manera inmediata un periodo extraordinario para dar el cumplimiento a una resolución de esta naturaleza. Nosotros hemos dicho, no es lo ideal que convoquemos a un periodo extraordinario, pero cuando están de por medio dos derechos fundamentales, como es el caso del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, pues bien valdría la pena
hacer un esfuerzo. Nosotros estamos convencidos que es un recurso que puede prosperar, insisto, bajo el argumento que es esgrimido, en el sentido de que se están limitando el ejercicio de nuestros derechos. En este caso, el derecho como senador de la República a votar por un dictamen y por la integración del Pleno del INAI. Ya fueron convocados por el presidente de la Junta de Coordinación Política para reunión el día de hoy. Ayer dijo que iba a convocar para hoy, y sobre el exhorto a la Suprema Corte para admitir el recurso del INAI. No sé si puedan hacer uno. Sí, me parece que lo del exhorto a la Corte es procedente. Insisto, no podemos dejar nosotros de intentar todos los recursos jurídicos que tengamos a la mano, y me parece que sería muy saludable que la Suprema Corte de Justicia se pudiera pronunciar en consecuencia. Un poco la pregunta que nos hacemos después de todos estos intentos, recursos, etcétera, etcétera, es ¿qué está esperando el presidente de la República, Morena y sus aliados para actuar en consecuencia? Están en una absurda cerrazón, están en una negación y un desconocimiento de la propia realidad, y me llama mucho la atención el pronunciamiento del presidente de la República del día de hoy, en el sentido de que cualquier otra instancia o alguna otra instancia podría hacer las labores del INAI. Lo único que demuestra el presidente es una profunda ignorancia del diseño institucional, del sistema anticorrupción en su conjunto y de las facultades que tiene el INAI y los derechos que tutela. Lamento muchísimo que, viniendo del Ejecutivo Federal, del jefe del Estado mexicano, tengamos una declaración en este sentido. Y lo digo con todas sus letras. El INAI ha sido, como muchas otras instituciones, órganos constitucionales autónomos, una conquista ciudadana. Si en algo había avanzado nuestro país, es en el derecho al acceso a la información y adicionalmente en la protección de datos personales, y resulta inconcebible que por el desconocimiento, la ignorancia, la cerrazón o la negligencia estos derechos se pongan en entredicho. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir agotando todos los recursos jurídicos correspondientes. Gracias. Gracias, Karen. Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Senador, gracias. Oiga, bueno, ya comentó que presentaron este recurso. A la espera de estos 10 días, ¿Movimiento Ciudadano estaría dispuesto a, junto con el bloque opositor, tomar la tribuna del Senado para presionar a Morena y los aliados y a la Jucopo a que pongan el dictamen y se suba el tema a la mesa de los comisionados del INAI? Estamos en el bloque de contención discutiendo todas las alternativas que tenemos a la mano para tratar de hacer entrar en razón a Morena y a sus aliados, de tal suerte que no descartamos ninguna acción. De darse, se sumaría Movimiento Ciudadano. Estamos en proceso de valoración de esas acciones y de todas las otras acciones que tengamos a nuestro alcance. Pero, digamos, es un momento extraordinario, es un momento en el que hay que defender a las instituciones públicas, así es que así como no estamos escatimando en la serie de recursos jurídicos que tenemos a la mano, tampoco lo vamos a hacer en términos de la presión política. Gracias. Coordinador, tengo registradas 2 preguntas más. Le toca el turno a Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Preguntarte, ¿qué mensaje te da lo que dijo Félix Salgado hace la sesión pasada, en que los van a nombrar cuando ellos digan? No sé si es soberbia o si así va a ser, ¿no? A lo de los comisionados. Y si en aras, digamos, de que destrabar este entuerto, ¿ustedes apoyarían que Morena ponga sus 2 comisionados, aunque sean de Morena, y los voten? No sé si eso aligeraría este trámite. Y finalmente, por otra parte, que me hagas un comentario sobre estos gastos que ha hecho el secretario de la Defensa Nacional en viajes al extranjero por 500 millones de pesos, donde su comitiva es su propia familia. Gracias. A ver, empiezo por la parte correspondiente al INAI. Nosotros hemos dicho desde el bloque de contención, con absoluta claridad, que lo que ponemos sobre la mesa
es a los mejores evaluados. Es decir, que sobre los 3 mejores evaluados, hombres, de la lista de hombres y de la lista de mujeres, pudiera construirse una mayoría. ¿Por qué lo hacemos así? Porque recuerden ustedes que uno de los argumentos que en ese momento utilizó el titular del Ejecutivo para vetar a quienes habían sido nombrados era la evaluación. Si la evaluación es un buen referente, que es un ejercicio que respetamos, que se hizo en la Comisión Anticorrupción junto con la Comisión de Justicia, pues que sean los 3 y las 3 mejor evaluados los que vayan, en este caso, al proceso. Con eso nos evitaríamos, digamos, muchas discusiones y reduciríamos el universo sobre los cuales hay que construir. Nos parece que esa podría ser la alternativa más objetiva y sobre la cual pues ningún grupo parlamentario tendría prioridad. Creo que ahí podemos revisar perfectamente las atribuciones, el perfil técnico y observar la evaluación que ya se hizo. Hagamos buen uso del instrumento de evaluación que desarrollaron las comisiones. Esa sería mi posición inicial. Sobre lo que dijo Félix Salgado, pues no me extraña en absoluto. Digamos, los trogloditas de la política están en todos lados y yo, como he dicho en muchas circunstancias, para ser minoría se necesita mucha vocación, mucha disposición, mucho talante, mucha imaginación, pero se necesita mucho más sentido democrático para ser mayoría. Y lo que ha demostrado Morena es que no tiene ninguna pericia ni vocación para ejercer con responsabilidad la mayoría parlamentaria. Y sobre los gastos, en este caso del secretario de la Defensa, pues imaginen ustedes lo que estamos discutiendo. Si no tuviéramos el acceso a la información como un derecho, muchas de estas cosas no se sabrían. Como sucedió en el régimen anterior, seguiríamos en la absoluta opacidad. Creo que a todo mundo debe de dársele el derecho a que dé una explicación puntual. Creo que eso es lo menos que nos puede ofrecer el secretario de la Defensa o cualquier otro funcionario público sobre el cual pese una sospecha de gastos excesivos del erario público. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, buena tarde. Pues su opinión, hace ratito en Gaceta de Cámara de Diputados, pues ya llega la iniciativa presidencial para extinguir, fusionar al menos 8 institutos más, entre ellos lenguas indígenas, lo que es incluso también el Instituto Mexicano de la Juventud. Es preguntarle su punto de vista respecto a esto. Yo sé que no es Cámara de Origen, pero sin duda alguna pues me gustaría tomar su punto de vista de este tema. No he revisado la iniciativa, lo digo acaba de llegar. Con absoluta franqueza, la revisaré y haré un comentario más amplio, pero digamos, si ocurre lo mismo que ha venido ocurriendo durante todo este sexenio, pues lo que quieren hacer es un muégano, es deshacer instancias, instituciones que de alguna forma le han servido a este país, y sucede exactamente lo mismo en aras de una malentendida austeridad, pues quieren sacrificar y borrar instituciones que son muy importantes para la vida pública del país. Todo lo que venga de la Presidencia de la República en términos de diseño institucional, a juzgar por lo que nos han mandado últimamente, pues seguramente está mal. Aquí habrá que hacer un examen a conciencia de lo que nos están proponiendo. Pues de entrada me parece un absurdo. Gracias, senador. Muchas gracias. No tendríamos más preguntas registradas. Muchas gracias. Buenas tardes. A usted, buenas tardes.